procedimiento fiscal en materia ley de régimen tributario interno, ¿no? Solo para que ustedes conozcan un poco de lo que se va a desarrollar el día de hoy, se ha elaborado en conjunto con el equipo de estas firmas un pequeño resumen ejecutivo, el cual contiene, primeramente, lo que vamos a chequear son las reformas tributarias 2020, que es un tema que está en mucha coyuntura en la actualidad. Se está conociendo de situaciones en el Tribunal Constitucional sobre la forma como fue aprobada la norma. Desearía hablar con ustedes el matiz jurídico sobre el tema también, porque ya se presentó la demanda, y también otras consideraciones producto de esta contribución única solidaria, ¿no? Esta contribución que ha generado bastante preocupación para las entidades que no han estado acostumbrados a pagar impuestos relacionados sobre la medición de ingresos brutos. En el tema también tenemos lo que es el tratamiento de los dividendos, un tema que nos ha desgastado muchísimo porque durante el 2019 se hicieron pagos, pero hubieron cambios normativos, ¿no, Diego?, que no se aclaraban o no estaban acorde a la ley o las resoluciones. Sin embargo, con la reforma 2020 se tornaron mucho más sencillos. Entonces tenemos que ver lo que yo ya pagué en el 2019 versus que el 2020 yo llegue a pagar dividendos, cuál es la diferencia o gran diferencia existente. También vamos a ver el caso del 2019 en el evento de que ya hayan hecho pagos, si la manera que ustedes lo liquidaron se alinea al criterio que nosotros vamos a compartir. El nombre que le he dado a la firma JLG en el tema de las claves para el adecuado cierre fiscal 2019 guarda relación principalmente a aquellos aspectos que muchos de ustedes ya los conocen, pero vamos a tratar de revisarlos de manera general para llegar a un punto de vista y con ello concluir la forma como se están manejando los impuestos acá en el Ecuador, ¿no? En este caso, ingresos exentos, ingresos gravados, gastos deducibles, gastos no deducibles, y también temas específicos y casos prácticos que vamos a chequear. Y en la parte final tendríamos la conciliación tributaria del año 2019, es decir, cómo vamos a cerrar este año, ¿no? Entonces, tenemos información con el ánimo de poder intercambiar criterios con ustedes y poder ver también cómo vamos a cerrar este año fiscal que deberíamos declarar hasta el 30 de abril para algunas empresas, o mayo marzo para personas naturales, abril o mayo para diferentes entidades y o anexos que hay que presentar, pues, ¿no? ¿Qué nos trae la reforma tributaria de 2020? Muy bien, a criterio personal podría indicar mucha preocupación porque volvemos a las prácticas de años anteriores. Fue una reforma que vino con problemas inclusive de paro nacional en el mes de octubre. No sé si en algunos negocios sienten todavía una mejoría hasta estas fechas. Les quería compartir, hay negocios, principalmente el tema de servicios y de consumo, otros no, que sigue habiendo un auge de consumo y venta. Eso es positivo. Claramente se da porque analistas económicos señalan que esto se debe que durante 15 días que fue el paro, se está recuperando el tiempo en el cual, durante la curva que fue el problema, ese levantamiento se va a sentir hasta el 31 de enero. Tratemos de no emocionarnos con el incremento en cifras que tengamos, en el caso de compañías o de negocios, que veamos que mantenemos un nivel de venta como que en Navidad se mantiene, pero en febrero y marzo se sentirán los cambios que normalmente se ven en la segunda semana de enero. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Esta norma originó una preocupación de fondo porque no se sabía si se iba a aprobar inmediatamente. El 31 de enero salió el registro oficial y estableció el mecanismo o el cambio. Comparándolo con los proyectos, que la idea no es comparar el proyecto, pero haciendo una comparación, cambió importantemente en la parte de dividir la parte fiscal del régimen tributario con el régimen económico. Y en el régimen tributario, esas exoneraciones que la estaban excluyendo fueron devueltas, ¿no? Uno de los temas que se discutía mucho vinculado al tema de la contabilidad era que las compañías que tengan un monto de hasta $1 millón no deberían llevar contabilidad, ¿correcto? Eso es lo que más se comentó al colegiado, en este caso de contadores, generando una preocupación. En la actualidad fue cambiado y generó otra base para establecer el llevar contabilidad. Muchos temas entre el proyecto y la ley quedaron fuera, pero se incorporaron otros que ya estaban en el proyecto, pero con la viabilización de la ley al 31 de diciembre se ejecutó.
Pero ¿qué pasó luego? Muchos sectores, sobre los tiempos y la forma que fue aprobada esta norma, hay un concepto de que no cumplió un debido proceso. Dentro de las aprobaciones normativas señalan que hay huecos o vacíos del cumplimiento de los tiempos y que no se dieron los suficientes procesos necesarios para que esta ley se apruebe. Entonces, de reuniones que he mantenido, me consultan, me dice: John, analizando el tema de la provisión a nivel contable, porque he escuchado que hay una ley, hay una demanda en el Tribunal Constitucional dando de baja esta norma, por lo cual permitiría que es posible que no se pague este impuesto. Le digo, bueno, no es el impuesto, es toda la norma. Si en el Tribunal Constitucional declaran que no fue dado un debido proceso, no se da a ejecución la reforma normativa y llevaríamos a otro caos. Eso es lo que le decía, mi punto de vista, ¿no? Yo no quisiera estar en los pantalones del juez al decidir eso y decir: ¿sabes qué? Aprobada, declarada inconstitucional, porque no es la ley específicamente de la contribución, que se va a eliminar, sino todo el cuerpo legal. Entonces entraríamos en un paro económico, ¿no? Porque automáticamente todos los sectores hubrieron un cambio. Estuve en el sector bananero y me decía: John, yo no quiero regresar al anterior porque tengo un beneficio. Va a depender del sector, ¿no? En el sector bananero se está descontando la compra del banano. Aquí lo vamos a ver de forma rápida. Genera un cambio. En otros es un beneficio el no pagar la contribución. Pero yo señalo que no es solamente la contribución, sino es todo el cuerpo legal. Y entraríamos en un paro económico, que significaría: uy, ¿cómo nos encontramos? Y regresamos a las leyes, a la ley anterior. Si pasaron 3 o 4, 5 o 6 meses donde el tribunal declara la inconstitucionalidad, tengo que recalcular cualquier cambio de impuestos que debo hacer. Se torna complejo y raro. Entonces yo le decía que a mi criterio no desearía estar en esa decisión como juez y decir: ¿sabes qué? Efectivamente es inconstitucional. Es un tema que hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios que aportó esta reforma? Entre los cambios están las exoneraciones del impuesto a la renta, donde se agregaron sectores económicos prioritarios exonerados del impuesto a la renta, ¿no? Esto se dio en una ley anterior que permitía como sectores prioritarios, una lista sumamente larga. Se agregaron 4 sectores más, que serían los servicios de infraestructura hospitalaria, ¿no?, los servicios educativos y los servicios culturales y artísticos. Entonces, estos 3 segmentos, si hay un proyecto en el cual se vaya a ejecutar, tendrían exoneraciones de entre 8, 10, 12 y 20 años. En el sector turístico es el más alto. La exoneración del impuesto a la renta en la mención de entidades del sector financiero popular y solidario se aplica de manera proporcional al activo total de entidad de menor tamaño respecto al total. ¿Por qué nombro esto? Únicamente porque también hay entidades como las cooperativas que, si entran en este proceso, en el proceso de fusión, permitiría un ahorro en materia fiscal. Tenemos también que dentro de los ingresos establecen ingresos gravados e ingresos exentos. Como ingresos gravados, establece que son las provisiones efectuadas para atender el pago de jubilación patronal o desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible y que no se hayan efectivamente pagado a favor de los beneficiarios de tal provisión. La primera situación que se va a encontrar aquí es de que si esa provisión fue declarada como no deducible, lo que normalmente interpreta alguien colegiado en materia fiscal es que debería ser ingreso exento, ¿no? La norma señala que sea ingreso gravado. Aquí hay una discusión teórica entre el tratamiento que lo considere como no deducible, pero al momento de reversarlo constituye ingreso gravado con esta norma. Por eso les digo que son temas que tocarán analizar y el reglamento deberá aclarar. De lo que nosotros hemos revisado en compañía con Diego, era de que hay una resolución que habla de que las reversiones no constituyen el tratamiento de ingresos exentos. Sin embargo, en materia legal jurídica, me salgo de la parte tributaria y me salgo de la parte técnica contable, yo sí siento que se acorta un derecho mío al momento de yo haber declarado eso como no deducible.
y tendría que buscar los mecanismos tributarios y técnicos que me permitan defenderlo. Estoy también en ese lado. Ingresos exentos. Señalan que los pagos parciales de los rendimientos financieros que sean acreditados en vencimientos o pagos graduales anteriores al plazo mínimo de tenencia. Entonces, esto es bueno porque señalaba una brecha sumamente extensa de 360 días sin permitir que hayan pago parcial. Esto va a permitir una buena opción para los negocios cooperados, negocios vinculados a la parte financiera, bancos, cooperativas, que puedan captar mayor dinero para indicarle al cliente: este ingreso no paga impuesto a la renta, ¿no? Hay otros como el ahorro de personas naturales, eso no ha cambiado, sigue siendo exento, pero esto permite también incrementar el segmento de ahorro, que es lo que está buscando el gobierno, ¿no? Que la banca también tenga flujo de efectivo para ser un motor económico interno, ¿no? Las utilidades, rendimientos o beneficios de las sociedades, fondos y fideicomisos de titularización o cualquier otro vehículo similar cuya actividad económica exclusivamente sea la inversión y administración de activos inmuebles. Esto también es muy bueno, principalmente asociado a los fideicomisos constituidos o fondos destinados a este bien. Entonces, creo que el sector inmobiliario, no sé, Juan, podríamos conversar un poco, va a permitir esta fluidez, pues, ¿no? Sí, John, aquí quería acotar, realmente, y por experiencia propia, este es un buen esquema para el desarrollo de inmobiliario. Como grupo, en el grupo donde yo trabajo, parte del proceso es entrar a fideicomisos de administración, de tal manera que se puedan hacer viables los financiamientos en cuanto a viviendas, ¿no? Viviendas, plazas comerciales, etc. Nosotros estamos por esa línea, creemos que es súper importante, y quería comentarles esa oportunidad de negocio que hay. De hecho, ya salió la primera, Fideval, si no me equivoco, sacó la primera titularización de fondos, que fue un éxito. En 48 horas se vendió todos los títulos, ¿no? Sí. Increíble. Yo creo que el tema de viabilizar esta dinámica de que las cooperativas o bancos permitan que ese segmento ahorro a plazo de 360 pero con pago parcial o menor, permita que también las personas depositen sus dineros, ya que el tema de la confianza de la banca, Juan, aún no se ha conseguido, ¿no? Después de lo que pasó en el periodo bancario, estamos camino a 20 años, inclusive han habido temas de foros coyunturales relacionados a los 20 años de la dolarización. Las captaciones no se comparan como en esas épocas, ¿no? Hablando de unidades monetarias similares. Bueno, aquí hay algo interesante sobre los rendimientos financieros, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo. ¿Qué decía el 2019? ¿Qué decía el 2020? Vamos a hacer una pequeña comparación. Lo invito a Diego Zambrano, de Tax Corporate, que nos ayude en esta partecita, ¿no? Diego. Bueno, más o menos en parte de lo que decía Juan. En primer lugar, buenos días y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Acotando un poquito lo que ya he mencionado, este es un cambio importante para el tema de cooperativas, ya que en este caso las cooperativas dependen de los ahorros en sí, de los socios como tal, y por lo tanto el hecho de que la norma haya cambiado a que ya el ingreso exento no solo sea los intereses que se ganan por todo el año, sino también por pagos parciales, que normalmente también había este tipo de instrumento financiero como tal, beneficia en parte a las cooperativas y también a las instituciones financieras en general. En este sentido, en el 2019, lo que nos mencionaba la norma era que para la aplicación de esta exoneración, los depósitos a plazo fijo e inversiones en renta fija deberán efectuarse a partir del 1 de enero del 2016. Emitirse a un plazo de 360 días calendarios o más y permanecer en posesión del tenedor que se beneficia de la exoneración por lo menos 360 días de manera continua. O sea, me obligaba a que yo tenga el instrumento financiero 360 días de manera continua, no me hacía ningún hincapié en los pagos por los rendimientos que yo obtenía, si eran parciales o al final, en este caso de la inversión, ya, pero en este caso ya al 2020 nos da ya un cambio
en donde nos indica que los pagos parciales por rendimientos financieros que sean acreditados en vencimientos o pagos graduales, o sea que si yo pago, me pagan a mí al final de la inversión a los 360 días, o antes puede ser mensual o semestral, entonces estos vencimientos pueden estar considerados como ingresos exentos. Los intereses que yo reciba por esta inversión están considerados como ingresos exentos, a pesar de que yo la reciba mucho antes de que termine la inversión. Entonces,